Mateo capítulo 4, vamos a leer el verso número 18 y número 20. Ahí está puesto en el muro, está puesto ahí el texto bíblico. Si lo he encontrado, por favor, responda con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Que el Señor les bendiga. Por favor, tome su asiento. Podemos recordar el día que el Señor nos llamó para ser su hijo. Yo aquí veo a niños, a jóvenes, que a temprana edad han sido llamados por el Señor para servirle. Quizás muchos de ustedes, siendo ya adultos, en algunos casos ancianos, llegaron al camino del Señor. Un hermano me decía una oportunidad, un hombre anciano me decía: pastor, me hubiera encantado haber servido al Señor siendo joven. Ahora que soy adulto, ya viejo, no tengo la fuerza, la fortaleza para hacer lo que quisiera hacer. Pero era el momento. Era el día que el Señor escogió para llamarle. De igual manera, el Señor también nos llamó, nos escogió para ser parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Por eso damos gracias al Señor, porque la iglesia del Señor, que usted, que somos nosotros, por misericordia del Señor y por la gracia de nuestro Dios, nos hemos mantenido hasta este tiempo. Quizás para muchos ha sido un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, pero podemos palpar, podemos reconocer la grandeza y la gran misericordia que el Señor ha tenido para nuestras vidas. El llamado del Señor. Dios llamó a Moisés en el campo, en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. A través de una zarza que ardía, el Señor lo llamó y lo escogió para tomar y sacar de Egipto al pueblo de Israel. Dios escogió a Jeremías y le dice: te escogí desde el vientre de tu madre, antes que nacieras. Te escogí, te llamé para ser profeta, no solamente para Israel, también para todas las naciones. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor usa diferentes métodos, diferentes medios para llamar a su pueblo. Una alabanza, un cántico, un tratado, un testimonio, una enfermedad, un problema familiar, un problema matrimonial. Son las maneras, son las formas que el Señor usa dentro de su multiforme gracia para atraernos, para llamarnos. Lo importante, hermanos, que nos hemos mantenido, porque hay mucha gente que llama al Señor, pero lamentablemente muchos retroceden y se quedan en el camino. Gloria a Dios. Pedro el pescador. De pescador de peces a pescador de hombres. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? Son muchas cosas que podemos aprender. Así como aprendemos del Señor, del Maestro, aprendemos de Jesús, también podemos aprender cosas importantes de la vida de un hombre llamado por el Señor. Un hombre común, un hombre con diferentes cualidades, pero sin embargo el Señor lo llama para ser un discípulo,
para ser un hombre importante dentro de lo que fue el comienzo de la iglesia en el primer siglo. Simón Pedro, también conocido como Cefas, en Juan capítulo 1, versículo 42, fue una de las razones o uno de los primeros seguidores de Jesús. Era un discípulo franco, ferviente, fue uno de los más cercanos, uno de los más amigos del Señor. Fue un apóstol escogido por Dios. Como dice la palabra del Señor, llegó a ser columna de la iglesia del primer tiempo, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pedro era un hombre entusiasta, pero también era tremendamente obstinado, impulsivo, y a veces también llegó a ser muy atrevido. Si en algo nos podemos identificar con la vida de Pedro, simplemente es mera coincidencia. Gloria al Señor. Porque si analizamos nuestra vida, analizamos cómo éramos antes de conocer al Señor, probablemente nos vemos identificados con la vida de Pedro. Cómo el Señor cambió nuestro carácter. Éramos impulsivos. De pronto no controlábamos nuestra lengua. Hablábamos muchas veces más de la cuenta. Y que probablemente nos trajo grandes dificultades. Pero cómo el Señor va moldeando nuestro carácter para llegar a la estatura que el Señor quiere que todos alcancemos. Y esa estatura no depende, ¿no es cierto? No depende simplemente del conocimiento, sino que depende de la forma en que yo me entregue a lo que el Señor quiere hacer día a día en nuestras vidas. Porque el trabajo del Señor es un trabajo diario. Él está trabajando diariamente, constantemente está el Señor trabajando incansablemente. Aleluya. En algunos casos es un poco más fácil, pero también en algunos casos es más difícil. Gloria al Señor. Pero hermano, eso es lo lindo, eso es lo maravilloso de saber que el Señor escoge a personas distintas, a personas diferentes, que pensamos distinto, que pensamos diferente en muchas cosas, pero el Señor en su soberanía, Él va trabajando en todos, para que todos podamos llegar a la unidad de la fe. Aleluya. A la unidad del Espíritu. Y a la unidad de la esperanza de saber que todos los que estamos en este lugar, un día queremos llegar a la presencia de nuestro amado Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aún con todos los problemas, con todos los defectos que tenía Pedro, el Señor estaba constantemente trabajando en su vida. Y tal cual era Pedro, el Señor lo escogió, el Señor lo llamó. Jesús se podría haber evitado muchos problemas, haber entrado al templo en Jerusalén y haber dicho, tú, síganme, porque eran parte del templo. Pero sin embargo el Señor escogió a personas comunes, pescadores, cobradores de impuestos, trabajadores. Como dice la Biblia, era gente del vulgo, gente común, que el Señor comenzó a capacitar
comenzó a preparar para hacer de ellos los portavoces del Evangelio, los comunicadores de la palabra, los que seguirían este gran legado del Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum. Eran dos ciudades que estaban a la costa del mar de Galilea. Pedro estaba casado. Pedro tenía esposa. Gloria a Dios. Jesús dice que le sanó a la suegra. Y muchos dicen que ahí comenzaron los problemas, pero no fue así, sino que Pedro estaba contento porque el Señor había sanado a su suegra de una grave enfermedad, como dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 5. Muchas gracias, mi hermana, muy amable. Gloria a Dios. Pedro, Juan y Jacobo tenían ellos una pequeña empresa relacionada a la pesca. Desde muy jóvenes ellos comenzaron con el oficio de pescar en el mar de Galilea. Galilea, si bien no era mar, era un lago de agua dulce, pero el Señor permitía que a través de ese lugar, de ese pequeño lago, la gente pudiera trabajar y también alimentarse del fruto que salía de ese lago. Gloria al Señor. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Y al conocer a Jesús, el Señor le cambió su nombre. Su nombre original era Simón. El Señor se lo cambia a Pedro. Gloria al Señor. ¿Qué significa? Pequeña roca o roca. Gloria al Señor. En arameo su nombre era Cefas y en griego era Pedro. Y como predominaba la lengua griega, quedó, ¿no es cierto?, identificado como Pedro, pequeña roca. Más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera. Y como dice la Biblia, dice, y dejándolo todo, lo siguieron. Fue tan profundo, fue tan potente el llamado del Señor. Dice que ellos estaban pescando, ellos estaban trabajando, ellos estaban en su oficio. Ellos no habían conocido a Jesús. Pero sin embargo, cuando Jesús se acerca a ellos y los llama, especialmente a Pedro, dice la palabra del Señor, que ellos al instante dejaron sus redes. Ellos no cuestionaron el llamado del Señor. Pedro no pensó en que tenía familia que alimentar. Pedro no pensó que toda su vida hasta ese momento se había dedicado por completo a la pesca. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, dice que dejando las redes, siguieron al Señor. Aleluya. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos tenido que dejar por el Evangelio? Gloria a Dios. Jesús mismo dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y eso significa que muchas veces hemos negado deseos personales, anhelos en nuestra vida, por seguir al Señor. Y probablemente alguien nos ha cuestionado, alguien nos ha dicho,
estás equivocado. ¿Cómo vas a estar en la iglesia? ¿Cómo vas a servir al Señor? Porque la persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo no entiende lo que significa el llamado del Señor. Por eso en esta noche damos gracias al Señor, damos la gloria a Dios por estar en este lugar, por ser parte del cuerpo de Cristo, saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, saber que un día ese libro se va a abrir y el Señor Jesucristo abrirá el libro y el Señor nos llamará por nuestro nombre y nos dirá: venid bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Aleluya. Pero también será triste cuando muchos estarán delante del Señor y el Señor le dirá: no os conozco. No os conozco. Y muchos dirán: pero si yo cantaba en la iglesia, si yo predicaba la palabra, si yo era profeta, si yo hablaba lenguas, simplemente el Señor dirá: no os conozco. ¿Por qué? Porque siendo cristianos evangélicos, nunca se negaron a sus deseos. No tomaron la cruz de Cristo para seguir en pos del Señor. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, seguir al Señor muchas veces no es fácil. No es fácil. No es fácil servir muchas veces al Señor. Aleluya. Pero aún en medio del camino, que a veces se pone pedregoso, se pone con espinas. Gloria al Señor, pero siempre el Señor irá delante, abriendo el camino, limpiando el camino, sacando las espinas, sacando esas piedras, ¿no es cierto?, que causan daño en nuestros pies. El Señor se encarga día a día de limpiar el camino para que sigamos avanzando, para que sigamos caminando con lucha, con prueba, con dificultad, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos. Bendito sea su santo nombre. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como un discípulo del Señor, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de los 12. Fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Pedro se convirtió en el círculo íntimo del Señor, junto a Juan y Jacob. Pedro en varias ocasiones actuó de forma impetuosa, hasta el punto de hacer cosas que no debía hacer. Por ejemplo, le cortó la oreja a un centurión. Gloria a Dios. Caminó sobre el mar, aunque se hundió, pero caminó. Y ha sido la única persona humana que ha caminado sobre las aguas. En lo personal, lo he intentado muchas veces, pero me hundo. Aleluya. No tengo la fe de Pedro, pero Pedro caminó. Se hundió, pero caminó. Gloria al Señor. Fue usado como instrumento de Satanás para permitir que el Señor no fuera a la muerte. Y Jesús lo reprendió. Reprendió a Pedro y reprendió lo que estaba en Pedro. Gloria al Señor. En el monte de la transfiguración, en ese momento glorioso en que aparece Moisés y Elías, impetuosamente emocionado por lo que estaba viviendo, Pedro dice: hagamos acá
3 enramadas. Una para Moisés, otras para Elías y otras para Jesús. No sabía lo que estaba diciendo. Gloria al Señor. Actuó de forma precipitada. Bendito sea su nombre para siempre. Se jactó y dijo que nunca iba a abandonar al Señor, que estaría con Él hasta la muerte. Cuando Él dice, Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos lo hicieran, yo nunca te voy a negar. Pero sin embargo, más tarde, el gallo cantó 3 veces y Pedro negó al Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, las actitudes de las personas. Y la Biblia es tan poderosa, la Biblia es tan maravillosa, que la Biblia no esconde los errores, los problemas de las personas. Da a conocer las virtudes, pero también los errores. Porque la Biblia no fue escrita para honrar al hombre. La Biblia fue escrita para honrar a Jesucristo el Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia honra a Jesús como el Señor, como el Rey, como el soberano, como el Salvador del mundo. Bendito sea su nombre. Cuando todo hubo sucedido después de la muerte de Cristo, todos estaban escondidos, atemorizados por todo lo que estaba pasando en el entorno a la crucifixión del Señor. Solo Juan dice que estaba al lado del Señor. Y Pedro estaba atemorizado, estaba escondido. Después de la muerte de Cristo, Pedro volvió a su antiguo trabajo. Pedro volvió a su oficio de pescador. Aleluya. Dice la palabra del Señor que después que Jesús hubiera aparecido a muchos discípulos, Jesús fue a buscar a Pedro. Pedro estaba pescando. Pero el problema que cuando Pedro vuelve a su oficio de pescador, le fue mal. No habían pescado nada. Habían estado toda la noche pescando, probablemente todo el día anterior pescando, y no habían pescado absolutamente nada. Porque, amados hermanos, toda persona que vuelve atrás, toda persona que deja al Señor, toda persona que se aparta del Evangelio, nunca le irá bien. Nunca le irá bien. Gloria a Dios. Porque lejos del Señor nada podemos hacer. Yo converso con muchas personas, hermanos, que me llaman, converso con ellos, que fueron parte de la iglesia y hoy día están muy mal. Hogares fracasados, matrimonios fracasados, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, problemas de depresión. Aleluya. Porque, amado hermano, toda persona que vuelve atrás simplemente se aleja de la protección de Dios, se aleja del amor del Señor, se aleja de la misericordia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor que a Dios no le agrada el que vuelve atrás. Dice que no le agrada a su alma el que vuelve atrás. ¿Y cuántos hermanos a este tiempo, después de pandemia, han quedado en el camino? Estaba en una reunión de pastores
y un obispo estaba predicando. Tristemente dijo, nuestra iglesia era grande, había muchos hermanos. Después de la pandemia, solamente llegó el 40% de la iglesia. El resto quedó en el camino, afanados en otras cosas. Gloria al Señor. Pedro volvió a pescar, pero la pesca fue infructuosa, le fue mal. Y Jesús se acerca a la orilla y les pregunta, ¿cómo está la pesca? Y le dijeron, no hemos pescado nada. Nos ha ido mal. Ellos no habían reconocido al Señor. Y le pregunta nuevamente, ¿cómo está la pesca? Mal. Ellos estaban ya saliendo a la orilla. Y aquí, amado, ocurre un milagro extraordinario, porque las grandes cantidades de peces, los cardúmenes de peces, siempre están al fondo, están al medio del mar, no están en la orilla. Y Jesús que le dice, tiren la red a la derecha. Gloria a Dios. ¿Qué? Tiren la red a la derecha. Pedro dijo, hagamos caso. Tiramos la red. Dice que pescaron tantos peces que la red se rompía. Un milagro extraordinario del Señor. Aleluya. Pero simplemente era para manifestar el amor, para manifestar la misericordia que el Señor tenía para con Pedro. Aleluya. Jesús se acerca. Pedro se ciñó porque estaba, ¿no es cierto?, como pescador, probablemente estaba con su torso desnudo, reconoció al maestro y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño. Apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó Pedro y 3 veces lo llamó el Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor siempre nos dará una nueva oportunidad. Porque muchas veces nos equivocamos. Muchas veces cometemos errores. Y decimos, el Señor me dejó. Él ya no está conmigo. Pero el Señor siempre nos dará una nueva oportunidad. Porque cada mañana son renovadas sus misericordias. La mano del Señor se extiende a nuestra vida, como dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1, porque la mano del Señor no se ha cortado para bendecirnos. Y qué lindo es sentir esa mano del Señor, esa mano de misericordia, esa mano que nos levanta cada día, esa mano que nos restaura cada día, esa mano que nos fortalece cuando estamos débiles, esa mano que nos da aliento cuando estamos caídos, esa mano que se extiende para sanar nuestra enfermedad cuando hay dolor en nuestro cuerpo, esa mano que se extiende para fortalecernos cuando hay dolor en nuestro espíritu. Gloria al Señor. El Señor fue a buscar a Pedro, porque el Señor sabía que en Pedro había un potencial, porque el Señor sabía lo que había en Pedro, porque el Señor nos conoce, hermanos. Aleluya. Él nos conoce profundamente. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra vida. El Señor conoce y sabe cómo has llegado en esta noche a este lugar. Quizás muchos han llegado alegre y contento, pero probablemente uno no. Probablemente una hermana no ha llegado en esa condición.
Pero el Señor conoce todo. Todo lo conoce el Señor. Aleluya. Y sabe lo lindo, hermano, de estar en la casa del Señor, lo lindo de estar en el templo o de venir a este lugar, es saber que cuando entramos por las puertas del templo, se va toda carga, se va toda aflicción, se va la tristeza, se va la angustia, se va la pena, se va la preocupación. Aleluya. Y lo conversaba con un hermano el día sábado, y yo le decía, eso es lo lindo de estar en la casa del Señor, porque aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Nada se puede comparar al estar en la casa del Señor. Es lindo venir a este lugar, es lindo venir al templo, aunque esté frío, aunque esté helado, podríamos estar en nuestra casa calentándonos con la estufa, tomando mate, tomando café, viendo una película, viendo alguna teleserie, etcétera. Pero estamos acá en este lugar y nos hemos esforzado para llegar a la casa del Señor, y el Señor conoce la intención, el anhelo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Por lo tanto, en esta noche téngalo por seguro que usted y yo vamos a volver a nuestro hogar como hemos llegado. Nos iremos bendecidos, nos iremos contentos, fortalecidos, nos iremos en victoria. Aleluya, gloria al Señor, porque el Señor está en este lugar. Gloria a Dios, porque Él está en este lugar. Pedro aceptó el llamado del Señor. Y Pedro volvió a obedecer al Señor. Y se fue junto a otros discípulos y hermanos al aposento alto para recibir la promesa del Padre. Aleluya. Él y 120 personas más estaban ahí congregadas, esperando el advenimiento del poder de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero ahora Pedro era distinto. Ese Pedro impulsivo, ese Pedro arrogante, ahora es distinto. Aleluya. Dice que se para afuera del aposento alto. Había mucha gente ahí viendo todo lo que estaba pasando. Gloria al Señor. Y le dice, estos que están acá no están borrachos, no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Y comenzó a predicar a Cristo. 3,000 personas reciben al Señor. Solamente contando varones, imagina la cantidad de personas. Después 5,000 personas. 8,000 personas reciben el mensaje del Evangelio. Con un Pedro transformado. Pedro se convirtió en el líder indiscutido de los creyentes. Aleluya. Vino persecución, vino muerte. Muchos de los discípulos, conocemos la historia, fueron decapitados, aserrados, apedreados. Para todos fue una muerte trágica. El año 44 después de Cristo fue llevado a Roma para ser encarcelado. De Herodes Agripa. Su sentencia de muerte era la crucifixión, ser crucificado. Pedro, ya anciano, estaba esperando simplemente su muerte. Al igual que Pablo, también Pedro estaba esperando el momento que vendría el verdugo para ejecutar la orden de Herodes. Y la muerte sería ser crucificado.
Llegó el momento de la sentencia, el momento de la orden, y Pedro pide una petición. El viejo Pedro. Y él dice: no soy digno de morir como el maestro. Sé que voy a morir, pero no soy digno de morir como Jesús. Y él pidió morir crucificado, pero con su cabeza hacia abajo. De esa forma Pedro murió. Aleluya. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Por muy difícil que sea la vida, podemos decir: vale la pena. Vale la pena estar acá. Vale la pena dejar muchas veces familia por servir al Señor. Pedro, y termino con esto, Pedro eligió el camino. Usted y yo hemos elegido este camino. Hemos tomado el camino de la santidad. Nos hemos guardado para el Señor. El esposo se ha guardado para su esposa. La esposa se ha guardado para su esposo. Nos hemos guardado para nuestra familia. Gloria a Dios. Quizás muchos no lo hacen de la misma forma. Me han dicho: pastor, pero ¿cómo esa persona, ese hermano va a la iglesia y hace la de Kiko y Caco? No sé qué significa eso, pero Kiko y Caco. Y no les pasa nada. Hay pastores que también hacen la de Kiko y Caco. Hay obispos. Y pareciera que no pasa nada. Pero, amados hermanos, en este camino, el punto final, la meta final, será estar con Cristo. Aleluya. Y como dice el apóstol Pablo en Corintios, me parece que 8 y 9, dice que vamos a oír cosas que nunca hemos oído. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto y que están preparadas para los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Aleluya. Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermano. Voy a invitarle que por favor se ponga de pie. Gloria a Dios. Pedro se sintió defraudado. O más bien dicho, él sintió que él había defraudado al maestro. Porque no era lo que él esperaba de él. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia. Quizás en esta noche, hermano, hermana, estás pasando por momentos difíciles. Estás pasando por una prueba, una dificultad. El Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, el Dios de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, el Dios de ahora es el mismo. Él no ha cambiado.